Ahí estoy grabando. ¿Ahí ven la pantalla? Sí. Sí. Bueno, muy bien. Vamos a ocultar esto. Ahí está. ¿Está grabando? Sí. Sí. Bien. Porque no veo el control y... ahí está. Bueno. A ver si... La oclusión en prostodoncia removible total, o total removible, como mejor nos gusta llamarla ahora. Si nosotros vamos al diccionario común de la Real Academia Española, oclusión está definido como un acto de cierre o estado de cierre. Eso es un concepto bastante estático, que si lo trasladamos a la oclusión dental, sería la relación de contacto en un momento que no toma en cuenta lo que es la dinámica. Entonces tenemos que ir a una definición un poco más abarcativa, que está en el glosario de términos prostodóncicos, y bueno, ahí está definida como la oclusión a la relación de los dientes superiores e inferiores cuando se encuentran en contacto funcional durante la actividad de la mandíbula, o sea, involucra las relaciones de contacto, cualquiera sea de ellas, y a su vez, en las diferentes excursiones que genera la mandíbula, cómo es parte de la oclusión, no solo el momento que existe contacto. Eso es lo principal que hay que entender de este concepto. Discúlpenme que voy a pausar un poquito porque está grabando, ¿no? ¿A usted le sale el cartel de que está grabando? Sí. No me quiero perder porque se me ocultan los controles del Zoom y no... Bueno, cualquier cosa me interrumpen y que vean que no estoy grabando, me avisan, porque no lo veo. Y bueno, para entrar un poco al tema, hay que entender desde el principio que nosotros vamos a rehabilitar una oclusión totalmente mutilada, o sea, la ausencia total de las piezas, y que ellas van a ser, o la vamos a concebir de una manera muy particular, que tiene diferencias con lo que es la oclusión natural de un paciente que cuenta con todas sus piezas. Ahí en la izquierda de la pantalla tienen una oclusión natural, están viendo que está haciendo una lateralidad y una guía canina, y que el resto de las piezas no están en contacto. Y a la derecha ven una prótesis que están en cera, prontas para poner en mufla, y donde bueno, la oclusión fue diseñada con determinadas características, que es lo que vamos a ir viendo a lo largo de todo el teórico. Tienen diferencias la oclusión natural. Cada diente tiene un tejido de sostén, que es el periodonto, que lo vincula a su maxilar, lo cual le da información sensorial al sistema nervioso, lo cual no acontece con lo que son las prótesis, que bueno, eso ya al perderse la pieza también se pierde esa información. Las fuerzas que tienen un efecto sobre cada diente tienen un impacto en general en cada pieza dental, cuando estamos hablando de cosas fisiológicas, ¿verdad? No así en una prótesis, que una fuerza puede, o con seguridad, esperen que voy a... Estoy complicado hoy, discúlpenme. No tengo... Ahí va. No me sale en la imagen mi cara, entonces estoy viendo otros compañeros y no entiendo por qué. Ahí, a ver. Para que quede en la grabación. Pero bueno, me está enloqueciendo hoy el Zoom. Bueno, lo dejo ahí y lo voy corriendo.
Les decía que el efecto de una fuerza en una prótesis, en cualquier diente de cualquiera de ambas prótesis, va a tener un impacto en todo el aparato y sobre todo sobre cada uno de los sitios del soporte de esa prótesis, sea maxilar superior o inferior. El grado de adaptación en una oclusión natural, tenemos un grado de adaptación dentro del límite fisiológico muy, muy particular o muy, muy importante, que en general, ante cualquier alteración o modificación en la oclusión, existe ese poder fisiológico de poder adaptarse y poder seguir continuando en estado de salud. No, hablando en términos, ¿no?, fisiológicos. No así lo que sucede con la prótesis. Cualquier eh, alteración que podamos encontrar, en general el resultado de eso puede ser un dolor sobre el tejido de sostén, en las articulaciones, que pueden generar, o en general dan un menor grado de adaptación a cualquier alteración que se pueda encontrar. El efecto de corte con los dientes anteriores es una característica de la oclusión natural que no se da en lo que es una prótesis completa anterior si no le damos determinadas características, porque como decíamos recién, el efecto de las fuerzas también, si nosotros generamos un efecto de corte con los dientes anteriores, que lo tenemos que buscar, pero dándole otras características, por ejemplo, los contactos posteriores simultáneos, la prótesis tiende a dislocarse. Las áreas de masticación son diferentes. En general, buscamos un área de masticación bilateral en la prótesis, en la oclusión artificial que estamos creando, y en el dentado, bueno, donde se coloque el bolo, en general, si existen contactos oclusales, la masticación se puede llevar de manera adecuada. Y bueno, y una característica que nosotros vamos a buscar, si bien vamos a ver que existen distintas alternativas para construir la oclusión, en general vamos a buscar que haya contactos de balance, y vamos a ver qué quiere decir que haya contactos de balance. Es lo que no está sucediendo en la foto esa que muestra la oclusión natural, donde no hay contactos que estén balanceando esa oclusión, porque está habiendo una disoclusión canina. Estas diferencias las encuentran muy bien en esa referencia que está ahí abajo en el libro de Winkler. Al final, de todos modos, está la bibliografía, y la tienen también, como siempre, cargada a nivel de la plataforma. Para la construcción de la oclusión natural, vamos a perseguir, tenemos, como toda acción nuestra, siempre persigue un objetivo. En primer lugar, es rehabilitar a través de aparatos artificiales lo que son las funciones perdidas o alteradas del sistema. Eso es lo principal que estamos buscando. En segundo lugar, es mantener y prevenir nuevas patologías que se pueden generar en el sistema de no ser rehabilitado. Eso sería lo que es la profilaxis del sistema estomatognático. Y después, por último, obtener, al construir la oclusión, sabemos que es uno de los integrantes de esa macropropiedad que es la estabilidad, y a través de una oclusión construida de manera equilibrada, nosotros vamos a estar contribuyendo a que esa oclusión, ese aparato, quede estable en su sitio del terreno protésico. Recuerdan de este cuadro, que lo vieron ya en el cuadro de impresiones, cuando se habló de soporte y de retención, y también algo de equilibrio muscular, que lo construíamos en ese momento de las impresiones, y que también lo pueden hacer después mediante la impresión terciaria, que es la piezografía. Y teníamos otro integrante, aparte del terreno psicológico favorable, que es como una propiedad individual de cada paciente, lo que es el equilibrio oclusal, que, como les decía recién, van a estar influyendo todo sobre esta macro propiedad que está ahí en el centro, que es la estabilidad protésica. Y bueno, vamos a ver cada uno de estos 7 puntos de manera detallada para la elaboración de una correcta oclusión artificial o de prótesis total. El diagnóstico. El diagnóstico tenemos que
por supuesto, comienza con el contacto con el paciente. Ahí nosotros vamos a estar conociendo cuál es ese motivo de consulta, por qué el paciente está necesitando de nuestro servicio. Y bueno, hay pacientes que buscan poder comer, hay pacientes que le dan una fuerte importancia a la estética. Todos estos aspectos ya los vimos en el teórico de examen clínico, de diagnóstico y plan de tratamiento, pero cuando estamos pensando ya estamos en camino de construcción, el paciente a veces nos puede manifestar determinadas cosas que nosotros las tenemos que tener en cuenta a la hora de construir la oclusión. Por ejemplo, si nos manifiesta: no puedo comer con estas prótesis viejas que estoy usando, nosotros tenemos que ir a ver qué es lo que está sucediendo, el desgaste de esas piezas dentales artificiales, y sabemos que tenemos que buscar una oclusión bien engranada. Nos puede estar determinando qué altura cúspide vamos a elegir. Todos estos aspectos los vamos a ir viendo. El tipo de paciente, no es lo mismo un paciente que va a influir en la oclusión que tenemos que construir y, a la hora de pensarla, un paciente que aún cuenta con piezas dentales o con otro tipo de aparato removible o fijo. ¿Cómo va a ser esa transición? Si va a saltar de la edentación, de la dentición natural a la edentación total. Eso sería un caso extremo, pero bueno, de un gran desafío para nosotros y para el paciente. No es lo mismo un paciente con experiencia, que ya hace muchos años que ha perdido sus piezas y que ha tenido múltiples rehabilitaciones, o pocas, pero que le ha ido bien, o mal. Entonces ya tiene malas experiencias que también podrían tener que ver a la hora de construir la oclusión. Pacientes desdentados, nunca rehabilitados. Acá quizás es uno de los desafíos también muy importantes. Pacientes que son a veces arrastrados por un familiar a que se rehabiliten, a que mejoren su situación. Y bueno, asumir este desafío con estos pacientes puede ser todo un reto, y hay que ir en cada una de las etapas, como estamos viendo. Puede ser un gran desafío y muy interesante a tener en cuenta. La condición del reborde. Esto es un factor muy importante, porque no es lo mismo tener un buen reborde que pueda tolerar dientes con similares características a la dentición natural, a no tener o tener un paciente con estas características de reabsorción total muy extrema, donde tenemos que cuidar muy bien el impacto de la fuerza sobre la prótesis para que no influyan sobre la propiedad de estabilidad. Hay que analizar las prótesis en uso, como les decía hace un rato. Miren este paciente, el nivel de desgaste que tenía. Es terrible, ¿no? Miren, están totalmente lisos los dientes, han perdido totalmente su anatomía oclusal, no existen cúspides. Estos son planos contra planos que estaban ocluyendo, y bueno, esto es todo una cuestión que debemos de tener en cuenta a la hora de diagnosticar, porque nos puede estar dando también un indicador de que existe una parafunción, por ejemplo. Habría que ver qué tipo de antagonista tiene este paciente, que siempre debemos de analizarlo. Miren cómo tenía la prótesis inferior, o sea, puede haber un hábito parafuncional como es el bruxismo acá, que también se da en pacientes de dentados totales con prótesis, o estas parecen ser también prótesis de larga data que por eso llegaron a ese grado de desgaste. El antagonista. No es lo mismo, les decía recién, un paciente desdentado total bimaxilar que contar con un antagonista con piezas dentales, donde las exigencias mecánicas van a ser terribles para la prótesis que estamos haciendo. Entonces todos estos aspectos, a la hora de pensar en el diagnóstico y cómo la vamos a diseñar toda la prótesis, pero en particular la oclusión, deben ser tenidos en cuenta. La selección de dientes. Ustedes en el teórico de estética que vieron la vez pasada, le damos mayor importancia en cuanto a la estética, si bien los dientes posteriores tienen que ver, porque tienen que guardar cierta anatomía, que ahora vamos a ver, está más influenciada por los dientes anteriores. Los dientes posteriores
hace más específico a la hora de la selección en cuanto al tamaño y la forma de las caras oclusales, que vamos a ver que tenemos distintas opciones. Y acá, uno de los para seleccionar este tipo de cosas, y me adelanto un poco, el elemento de mayor preponderancia es la condición del reborde. No podemos nosotros seleccionar dientes que se parezcan a los dientes naturales, con alturas cúspidas altas, en un reborde totalmente reabsorbido, ¿no? Eso es una cuestión, porque debemos tener una actitud preventiva, porque sabemos que fuerzas verticales o tangenciales sobre el terreno van a perpetuar o acelerar la reabsorción ósea. Entonces, la oclusión tiene una importancia muy importante a la hora de conservar nuestro tejido de soporte, que a veces es muy exiguo. Y bueno, vamos a ver que tenemos diferentes opciones que ya lo vamos a ver. El color no es un elemento que influya en la oclusión, ¿verdad? Tiene que ver, si estamos seleccionando dientes posteriores, podríamos empezar por acá, viendo que guarden armonía con los dientes anteriores. Sobre todo lo que es a partir del canino hacia atrás y con el antagonista que tengan una relación de color, pero no es un elemento que nos vaya a influir en la oclusión, porque obviamente para los distintos tamaños y formas que nosotros podemos seleccionar existen la diversidad de colores que nos brinda el fabricante. En general, el canino es un diente más oscuro de la arcada. Si ustedes miran una tablilla dental, por lo general eso se respeta y tiende a tener un tono más o medio tono más, y en general el primer premolar debería tener una coincidencia en cuanto a color con el incisivo lateral. El tamaño. Vamos a ver que tenemos 3 dimensiones, no todas ellas pueden ser elegidas, a veces las debemos de modificar, pero vamos a verlas cada una de ellas. El ancho vestíbulo lingual. En general tienen la característica, los dientes artificiales, de ser reducidos en este aspecto, en esta dimensión respecto a lo que es el diente natural. Si nosotros a esa arcada dental le superponemos esto lo recorté de una tablilla dental, dientes del mismo largo mesiodistal, en general tienden a tener un tercio menos aproximado de lo que es el ancho. Esto busca no transmitir tanta fuerza al reborde, porque disminuye lo que es el área de masticación y de superficie, y bueno, estamos viendo que este ancho va a ser siempre un poco más reducido cuando lo comparamos con los dientes naturales. Es determinado obviamente por el estado del reborde y su volumen, y la posibilidad de selección. ¿Qué quiere decir esto? Que en general no lo podemos elegir. El ancho vestíbulo lingual viene asociado a otras medidas, no es una medida independiente que de toda la variedad de dientes que podemos elegir distintos anchos. ¿Acaso el Duratone nos da? Esta es la tableta Duratone, una marca de dientes, nos da esta posibilidad, nos dice que miden 8,6 los superiores y 8,6 los inferiores. Es una medida que no la podemos elegir, pero toma importancia cuando hacemos piezografía, que lo van a ver más adelante, donde nosotros buscamos un equilibrio muscular que debe de guardar, no invadir lo que es el espacio lingual, ni las mejillas y los labios. Entonces, las mejillas serían, porque estamos hablando del nivel posterior, entonces muchas veces debemos de desgastarlo, y van a ver bien en ese teórico cómo es toda la técnica de piezográfica, que ahí les pongo enfilado piezográfico. Es un ancho que en general lo modificamos y le sacamos un poco de convexidad a los dientes para guardar equilibrio con la musculatura. ¿Hasta ahí vamos bien? No estoy viendo el chat, así que si tienen alguna pregunta me la hacen, activan el audio o la cámara y me la hacen. ¿Está? ¿Vamos bien? Sí. Bueno. Bien. La otra dimensión que tenemos es la longitud mesiodistal de los 4 dientes posteriores de cada lado. En general, en el superior lo tomamos en cuenta de distal del canino a mesial de papila piriforme. Esto es en el caso del inferior, papila piriforme, y es igual en el superior a mesial de tuberosidad. Estas referencias ustedes las deben de marcar en los modelos,
y van a tomar la medida de cuando ustedes seleccionan o marcan líneas de referencia, como vieron en el teórico de registros, para seleccionar los dientes, ustedes lo van a trasladar a los modelos y van a tomar estas medidas a nivel de rodete, ¿no? Y bueno, en las distintas tabletas ustedes van a ver que tienen distinta codificación. 30L, la marca, y de este lado en general traen el color. El color es este número, o a veces depende de la marca, el código que lleva. El 30L, el L en general hace referencia a la altura gíngivo oclusal, que ahora la vamos a ver. Y el 30 en general guarda relación con la distancia esta que estamos viendo, mesiodistal de mesial del primer premolar a distal del segundo premolar. No siempre son milímetros, ¿no? Pero en general hacen referencia a la medida real que tienen los dientes. Entonces, acá para que aprendan a ver una cartilla, ustedes tienen siempre al inicio de la cartilla del catálogo de dientes, ¿qué quiere decir? Cada medida dónde está ubicada. Y acá, por ejemplo, esta marca utiliza el L5 para decirle la medida mesiodistal. Y ustedes van a cada uno de los dientes y lo encuentran acá. L5 mide 30,8 milímetros. Y bueno, si entra dentro de lo que ustedes tomaron en el modelo y en el rodete, los pueden emplear. Pero no es lo único que van a seleccionar, ¿no? No debemos de pasarnos de la papila ni de la tuberosidad, tomamos estas referencias en cuenta porque son lugares alejados de los límites de la prótesis donde se generaría mayor estabilidad. Tenemos un área de sustentación nosotros donde poner los dientes, donde ubicarlos, y bueno, si nosotros nos acercamos a los límites, en general tiende a ser desfavorable desde el punto de vista de la estabilidad de la prótesis. Y hay un concepto que nosotros hace un tiempo lo venimos insistiendo, que es la posibilidad de poder colocar el segundo molar superior. Miren, esta prótesis, no había necesidad de no ponerlo, porque mesial de tuberosidad estaría a esta altura. Entonces, nosotros insistimos mucho en que deberían de colocar el segundo molar para no estar acortando lo que es la tabla oclusal. No siempre entra. A veces hay tuberosidades neumatizadas o muy poco espacio acá que nos deja el segundo molar inferior porque tiene mucha curvatura, el maxilar, y bueno, a veces no entra, pero esto lo van a discutir con los docentes suyos. Si entra, hay que colocarlo. Quiero que se queden con ese concepto. Y bueno, después la otra dimensión que tenemos para elegir de los dientes y seleccionarlos era la altura. La altura, en general, muchas marcas utilizan el SML, como veíamos recién, en este caso son dientes altos. Son 3 medidas como si fuesen talles de ropa, no hay mucha opción para elegir, en general de distintas medidas de longitud mesiodistal, podemos elegir distinta altura dependiendo de lo que nos determinó la etapa de registros intermaxilares y la determinación de la dimensión vertical. Para ello, distintos autores han hecho herramientas que servían para medir. Esta es la regla de un autor Gysi, un prostodoncista muy conocido, que nos permite, si ven acá, tiene este sector de la regla tiene una altura, acá tiene otra, y acá tiene otra, 18 milímetros, acá 22, lo ven acá abajo. Estas son reglas muy viejas que casi que no hay a la venta ni siquiera, pero bueno, son herramientas que a veces servían. Hay actitudes a veces o mecanismos de selección más mecanicistas donde se divide la distancia intraalveolar, o sea, entre los rebordes, y se divide en dos. Pero bueno, eso no es tan así, sino que nosotros nos debemos basar bien en lo que nos está determinando la clínica a la hora de determinar la dimensión vertical. Eso era lo que les decía. Y bueno, lo que tenemos que buscar a la hora de seleccionar los dientes, y acá prima la parte estética, es que exista una armonía en lo que son estas alturas. El canino tiene una altura, gingivo incisal sería, o gingivo cuspidia, y el premolar tiene una altura gingivo oclusal. No, muchas veces sucede que el canino, o si sucede que el canino quede mucho más alto que el primer premolar, y
permite la visualización de este sector de la encía a nivel posterior, es un elemento que es considerado bastante antiestético y que en general el que entiende lo nota y se da cuenta que estamos ante una rehabilitación artificial hecha por un odontólogo. Entonces debemos de cuidar que esta dimensión sea lo más parecida a la del canino, aunque teniendo en cuenta que el canino en general es un poquito más alto. Las tabletas de dientes muchas veces tienen la correlación. No les puse una foto de esas tablas que son interesantes de ver. En general, si nosotros seleccionamos un tipo de diente anterior, los fabricantes traen la correlación en una normoclusión con qué diente posteriores se corresponde ese diente anterior. Y en general se acerca bastante a lo que nosotros buscamos. El esquema oclusal. Acá ya pasamos a lo que hace la selección, es otro elemento que nosotros debemos de seleccionar de los dientes, que hace referencia a las formas de las caras oclusales. Y vamos a entrar en esto. El esquema oclusal tiende buscan el comportamiento mecánico de todo el aparato a través de las distintas angulaciones y alturas que se le puede dar a las cúspides que componen los dientes posteriores. Buscan mejorar la eficacia masticatoria, obviamente a mayor altura cúspide, mejor eficacia masticatoria vamos a tener. Y estas son las opciones que ustedes podrían llegar a encontrar. Las formas especiales vamos a ver que hay poquitas, y después las otras tres son lo que lo que pueden encontrar cuando ustedes vayan a comprar los dientes y los vayan a seleccionar y a comprar. Los dientes anatómicos se asemejan a los dientes naturales. Ya vimos que tenían una gran diferencia, que son más acortados desde el punto de vista vestíbulo lingual o palatino. En general, son considerados anatómicos aquellos que tienen esta medida de ángulo cuspidio, que se mide así, por el ángulo que genera la vertiente de la cúspide a través de una línea que pasa por el plano oclusal. Esto es lo que se llama altura cuspidia, que en verdad tendría que ser grados cuspidios, y por lo general van a encontrar dientes de 30 y 33 grados. No hay de mayor angulación. En general un diente natural está sobrepasando este ángulo, o sea, tiene una cúspide más prominente, la altura de la cúspide es más prominente y genera un ángulo mayor. Y bueno, son los que habitualmente utilizamos porque proporcionan, todo esto ya lo fuimos viendo, ¿no? Mejor eficacia masticatoria, mejor estética, al parecerse a los naturales, siempre la estética va a estar mejor, permiten lograr una oclusión balanceada, que vamos a ver qué es más adelante, y bueno, permiten generar una relación con su antagonista de cúspide fosa, que también permite, desde el punto de vista ortopédico, es mucho mejor, porque la mandíbula encuentra una posición fija, estable. Y bueno, todos estos aspectos influyen sobre la psicología del paciente. Como desventaja, que a veces no los podemos usar o buscamos dientes de menor altura cuspidia, que ahora vamos a ver cuáles son, es por la cuestión biomecánica. Al tener una altura cuspidia generan fuerzas tangenciales que pueden influir sobre el grado de reabsorción, por ejemplo, o de la estabilidad del aparato. Y bueno, requieren mayor tiempo de laboratorio, eso es una desventaja muy relativa, porque bueno, a la hora de enfilar los dientes, siempre nos va a dar trabajo, sean con cúspides o no, pero bueno, esa desventaja la van a encontrar también en la literatura. Acá tienen otro ejemplo de otra cartilla de otra marca, pero en este caso esta marca ofrece, si ustedes miran acá, nos da el ancho mesiodistal, esto debe ser la altura gingivo-oclusal, y acá ven el grado de la altura cuspida. Estos son dientes de 10 grados, ven que no tienen mucha prominencia de esa cúspide, que si los comparamos con estos que son de 20 es un poquito más, y bueno, después estarían los anatómicos, esta marca los tiene, que tienen la cúspide un poquito más marcada. Después los no anatómicos o sin cúspides, son dientes que son pensados para casos de reabsorción extrema, no los usamos habitualmente,
van a ver que ahora a la hora de pensar en lo que es la oclusión lingualizada, que más adelante vamos a ver, a veces podrían ser de utilidad porque podemos combinarlos con otros, con dientes anatómicos y poder obtener, por ejemplo, ese tipo de oclusión. Estos dientes, si ustedes revisan la literatura, van a encontrar que tienen una construcción más sencilla, tienen más libertad de movimiento de la mandíbula respecto al maxilar superior, porque no hay trancas verticales en el plano horizontal, disminuyen las fuerzas que se transmiten al terreno. Eso es relativo, porque la ausencia de canales de escape, por ejemplo, el bolo tiende para conformación del bolo requieren muchas veces mayor número de contactos oclusales para poder generar la molienda del alimento, y bueno, las fuerzas sobre el terreno a veces son relativas. Les decía que eran pensados para oclusiones lingualizadas, son donde mayormente los utilizamos, y también a veces son una alternativa cuando tenemos desbordes a nivel, en el plano horizontal de las piezas del maxilar inferior respecto al superior. Podemos utilizarlos como para generar una oclusión cruzada que facilita bastante la labor. Esta es una marca que está en el mercado, son los Buratone. También ahí ven que no tienen cúspides, estos dientes son totalmente planos, tienen algún canal de escape, pero no tienen un engranamiento claro a la hora de conformar el enfilado. Esto es una oclusión lingualizada, donde ven dientes anatómicos arriba y dientes planos abajo. Miren cómo queda. Es bastante antiestética. Y miren, imagínense un bolo, un alimento colocado acá, son dos planos, que esto transmite una fuerza tremenda. Por eso les decía que eso que se maneja ahí es bastante relativo. Y como desventaja, ya algo les fui mencionando, son menos estéticos, la eficacia masticatoria es menor, no hay contención céntrica, o sea, son ortopédicamente más desfavorables que los que tienen oclusión y generan una oposición. Son menos confortables y requieren de curvas pronunciadas, o sea, curva sagital y frontal, si queremos buscar balance. A veces estos dientes son empleados en oclusiones no balanceadas, que ahora las vamos a ver. Las formas especiales, esto es medio anecdótico, lo voy a pasar rápido, prima el aspecto funcional y no el estético, porque un diente que tenga cuchillos no va a ser estético, ¿no? Es espantoso. Como formas especiales, las únicas que encuentran en el mercado son estos, que ya vienen pensados cuando tenemos que cruzar la oclusión, ustedes ya los pueden seleccionar. Estos dientes, si esto es vestibular y esto es lingual, el inferior está rebasando el superior y tienen un buen engranamiento, que es lo que nos dificulta a veces lograr con dientes anatómicos que están pensados para una oclusión natural, o no una normoclusión y una normorelación de los maxilares, nos dificulta bastante cruzarlos. Entonces, estos dientes ya vienen con una altura y un diseño de los ángulos cúspidos diseñados para poder cruzarlos. Y son una herramienta que está a la venta y que la pueden comprar, si tienen el caso que está indicado. La eficacia masticatoria tiene que ver con todo esto, ¿verdad? Es esa capacidad de trituración o molienda que tienen los dientes artificiales durante la preparación del bolo alimenticio. Dientes artificiales o dientes naturales, ¿no? También se puede medir en el paciente dentado la eficacia masticatoria. Hay una serie de elementos que influyen sobre la eficacia, que ahí los tienen descritos, y como les decía hoy, no es lo mismo tener un diente con cúspide que sin cúspide, que tenga que incidir un alimento y fragmentarlo para la generación del bolo. Tienen un estudio del un profesor anterior que tuvo la cátedra, el doctor Susumu Nishizaki, donde se hizo un estudio de eficacia masticatoria a través de la molienda, de la masticación del paciente con distintos tipos de prótesis o de dientes posteriores, y se tamizaba lo que era la generación del bolo, y se medía el grado el tamaño de esas partículas generadas a través de la masticación con los distintos dientes, y se podía obtener ahí un valor del grado de eficacia masticatoria que tiene el paciente. Esto es un motivo de consulta muy frecuente, yo les decía hoy al principio. Miren, este paciente vino con estas prótesis en uso, y él decía que ya no le servían porque no podía moler el alimento. Y muy ingenioso se compró un motorcito. ¿Y qué hizo el paciente?
dientes planos por el desgaste que tenían, los convirtió en dientes cuspidiados. Le hizo surcos y trató de darle cúspides, porque quiso resolver este problema de la eficacia masticatoria, porque él manifestaba que no tenían el mismo grado de... Esta prótesis tenía más arreglo que, no sé, pero se le notan, ¿no? Los agregados de acrílico, quizás ya se le habían cambiado los dientes posteriores, o era un desdentado parcial donde se le fueron incorporando las piezas. Vaya uno a saber. Pero lo curioso era esto, que el paciente había realizado lo que a veces nosotros buscamos a la hora de construir una oclusión nueva, darle altura cuspidia, canales de escape y un buen engranamiento. El material de los dientes. Esto también vamos a ir un poco rápido, porque en general podemos solo elegir acá en nuestro mercado los dientes de polimetilmetacrilato. Son los dientes de acrílico. Algunos van a variar un poco en la cantidad de relleno inorgánico que tienen y el grado de entrecruzamiento, y ahí tienen los distintos tipos que hay. En general, el polímero que es de entrecruzamiento lineal son dientes más blandos a la hora de medirle el desgaste, son dientes más blandos, y los que tienen doble cadena tienden a ser, estos son marcas que están acá, tendría que haberle puesto la R de registrado, son dientes que son un poco más duros. De hecho, ustedes lo notan cuando a la hora de que están enfilando, tienen que tocar algún talón, tienden a ser bastante más resistentes estos que estos de acá arriba. ¿tá? Después existen dientes de resina compuesta, que acá no llegan, lamentablemente son dientes muy bonitos desde el punto de vista estético, pero bueno, los menciono para que los conozcan. Y estos son los dientes de cerámica que venían antes, del punto de vista estético, bellísimos, se utilizaban mucho en las prótesis. Esto es una base de caucho, que ven acá que para que quede estética se maquillaba la encía, se pintaba, y tenían el principal defecto que al no tener una unión química, ni tanto con el caucho, ni con el acrílico, que también se usaban, generaban la percolación, que es esta mancha media negra que ustedes ven ahí alrededor del diente del uso, se empiezan a concentrar pigmentos ahí de la dieta, y bueno, y no da un aspecto muy lindo. Pasa tanto con el acrílico como con el caucho. Esto también es anecdótico, si bien existen en el mundo dientes de porcelana. Imagínense lo que es un enfilado de dientes de porcelana que tengan que ajustar la oclusión, muy difícil, lo tienen que hacer con turbina, cambiar un diente y adaptarlo al lecho receptor, si una prótesis que los tenga se rompe, es una labor muy, muy engorrosa. Y también existen dientes metálicos o combinaciones, esto también es anecdótico, fíjense que son fotos extraídas de artículos y de libros, porque no es algo que nosotros lo hagamos, y menos ahora con los cánones de estética, meterle todas estas amalgamas a un paciente, no está muy indicado. Son de utilidad a veces, y lo tienen que conocer, que por ejemplo, frente a un antagonista natural, colocarle un tope de amalgama puede ser una solución para un mantenimiento a largo plazo de lo que es la dimensión vertical. Pero, bueno, no es una cuestión que se emplee mucho. Es preferible cambiar los dientes por unos nuevos que estar haciendo todo este trabajo, que es bastante laborioso. El concepto oclusal. Acá sí entramos en el tema más arduo, que es entender los distintos tipos de conceptos que nosotros podemos concebir de la oclusión. Vamos a tener oclusiones como dos grandes grupos, lo que son las oclusiones balanceadas y las no balanceadas. Dentro de las balanceadas tenemos todas estas, que las vamos a ver: la convencional, la lingualizada, la cruzada la vamos a ver, la simplificada lo van a ver más en detalle en el teórico de prostodoncia simplificada, que es un teórico muy lindo, y en el de episografía, por supuesto que también. Yo algunas cosas les voy a ir tirando, pero no les quiero pisar a los compañeros que dan los temas para no dejarlos sin tema. Y no ser tan reiterativos. La oclusión no balanceada, tenemos todos estos tipos que vamos también a pasarlos medio rápido, porque no son oclusiones que nosotros empleemos habitualmente. Nosotros, por lo general, vamos a estas dos primeras, y cuando en casos excepcionales vamos a una oclusión cruzada, cuando no lo podemos resolver de otra manera.
pero estas tres de acá abajo sirven conocerlas porque nos permiten redondear el tema, nos permiten conocer mucho sobre oclusión, pero bueno, quedan guardadas por algún caso excepcional que querramos hacer. Las oclusiones balanceadas tienen, desde el inicio de la prostodoncia, son desarrolladas, tienen como concepto básico generar un contacto tripódico, o sea, un contacto a nivel posterior y anterior, sobre todo en las oclusiones excéntricas, los contactos de relación excéntrica, donde permiten mantener en el sitio, a través de los contactos oclusales, la prótesis en el lugar, ¿no? Si vamos a una definición más dura, es un contacto estable y simultáneo de los dientes antagonistas superiores e inferiores en posición de relación céntrica. Ahí tendríamos que hacer la salvedad de que son contactos posteriores. En prótesis completa no buscamos contacto anterior en la posición de relación céntrica, ¿tá? Y ahora lo vamos a ver bien por qué. Así como también en los movimientos deslizantes bilateral que sean continuos sin encontrar interferencias dentro de todo el campo de movimientos fisiológicos de la mandíbula. La oclusión balanceada ideal se le busca que tenga contactos bilaterales simultáneos, o sea, de los dos lados, que sean en el mismo momento y que sean estables, que se mantengan en el tiempo. Coincidentes con la posición ortopédica que elegimos siempre, que es la relación céntrica. Sin contactos a nivel anterior, como les decía, deben de ser, los desplazamientos deben de ser libres, balanceados, o sea, que siempre haya contactos en los lados opuestos, y sin saltos ni interferencias cupídeas. Cuanto mayor número de dientes estén involucrados, mejor distribuidas van a estar las fuerzas a nivel del terreno. Las resultantes siempre vamos a buscar que sean en el plano vertical, o sea, dirección axial, y deben de mantener construidas, manteniendo lo que es el espacio interoclusal fisiológico, para mantener una salud de todo el sistema y de las articulaciones, que es otro componente. Estas características las encuentran desarrolladas bien en este artículo, que también está al final en la bibliografía. ¿Cómo van hasta ahí? ¿Bien? ¿Muy pesado? Bien, bien. Bueno, Bien, bien. cualquier duda me preguntan. La construcción de la prótesis, siguiendo estos conceptos, nos va a permitir distribuir bien las fuerzas en un área más amplia, estabilizar las prótesis, favorecer la retención, que se mantengan en el lugar, mejorar la eficacia masticatoria y aumentar el confort del paciente, ¿tá? También es parte del artículo ese que les decía recién. Y bueno, acá sí empezamos la parte más complicada de explicar y de que ustedes la puedan entender. Cualquier cosa me cortan y yo se las explico con mejor detalle. Existe un autor también de principios de las primeras décadas de 1900 que agarró una serie de elementos y los trató de vincular para ver cómo influían en la obtención de una oclusión balanceada. Entonces, Janot describió cómo influían estos 5 elementos. Hay otros elementos que influyen, que fueron descritos posteriormente por otros autores, pero vamos a detenernos en esto porque nos hacen entender bien qué es lo que buscamos, o qué factor nos influye sobre qué cosa a la hora de obtener una oclusión balanceada. ¿Tá? Este otro autor, más reciente en el tiempo, alemán, textos difíciles de leer y a veces inaccesibles, pero bueno, lo pueden encontrar en este libro, la descripción de la fórmula de Thielemann, que nos habla que para obtener un equilibrio oclusal debemos de manejar los 5 aspectos, los 5 factores de Janot. Él los vinculó y los redujo. Janot describía como 50 fórmulas con variaciones de cada uno de estos elementos, cómo influían sobre los otros. Thielemann lo que hizo a través de una cuenta aritmética, o sea, esto no es una cuenta que nosotros pongamos números acá y nos dé equilibrio oclusal, no. Esto nos dice que son las relaciones de una división que en el numerador, si nosotros aumentamos la trayectoria incisiva, debemos disminuir, o deberíamos de tener una trayectoria condiliar baja, porque vamos a ver que es un elemento que no lo podemos modificar en el paciente.
y si tenemos una trayectoria incisiva muy marcada, deberíamos de aumentar los valores de altura cúspide, de plano de orientación y de curva de compensación. Y vamos a ver cada uno de ellos. La trayectoria incisiva es muy importante que la tengan bien definida. No es lo mismo que la guía incisiva. La guía incisiva se da en el paciente dentado y es la relación de contacto que se da del borde incisal inferior sobre la cara palatina del superior, mientras el paciente propulsa, va contactando hasta llegar al borde a borde. Como veíamos recién, en prostodoncia total, nosotros no buscamos este contacto acá, sino que la trayectoria incisiva es eso, una trayectoria porque es la hipotenusa del triángulo formado entre el overjet y el overbite, y es esta línea en verde que ustedes ven, es todo este desplazamiento que genera el paciente si es visto de manera sagital al propulsar la mandíbula. ¿tá? Entonces establece una línea de desplazamiento recta que se extiende de la oclusión máxima en relación central hasta el borde agudo. Y siempre buscamos que sea en estos grados de acá, 0 a 10 grados, no más, porque si no genera un aumento de los otros elementos, como veíamos, que a veces es difícil de lograr. La trayectoria condilia sagital la trae el paciente, es una cuestión anatómica. Nosotros lo único que podemos saber es ver su valor a través de lo que es el registro de propulsión, que lo vieron en el teórico de registros intermaxilares. Es la inclinación que tiene la vertiente del temporal, en la parte articular, y lo que hace el cóndilo, ese trayecto durante una propulsión. Es dado por el paciente y bueno, se obtiene mediante el fenómeno de Christensen. De manera indirecta, nosotros registrando el fenómeno de Christensen a nivel oclusal o a nivel de rodetes, nosotros estamos midiendo qué grado de angulación tiene respecto al plano el plano de referencia que vamos a utilizar. El plano de orientación. Sabemos que en general tiene un valor 0 en el paciente dentado cuando utilizamos el plano de referencia de Camper. Cuando nosotros utilizamos los articuladores que ustedes habitualmente tienen, utilizan el plano de Frankfurt, que tiene 15 grados de divergencia hacia adelante, perdón. Entonces, el plano de orientación en general, si utilizamos para el plano de Camper para conformarlo, cuando nosotros montamos en el articulador, este plano va a tener 15 grados hacia atrás a nivel promedio, ¿no? Entonces nos empieza a formar parte de esta fórmula y nos empieza a influir sobre los demás factores, por lo tanto nos influye en el equilibrio oclusal. A nivel frontal, el plano de orientación es perpendicular a la línea bipupilar. Si esto fuera inclinado, si estuviera inclinado hacia un lado, tendría influencia sobre el equilibrio oclusal. ¿Ah? Y bueno, ahí es todo lo que les venía diciendo. Lo construimos cuando estamos en la instancia de dimensión vertical. Y es 0 si queda paralelo a la horizontal. La curva de compensación es esa curva a concavidad superior que se contribuye al balance para compensar a medida que la mandíbula avanza. Al tener una curva acá, no estamos perdiendo el contacto a nivel de los dientes posteriores. Tiene que tener un valor. Esta curva en general se inicia a nivel del primer molar y va ascendiendo hacia atrás y arriba. Tiene que tener un valor también prudente, no puede tener, como en el paciente dentado, muy marcado, ni ser totalmente plana, porque si no, no existiría el contacto. Ahí está dibujado en amarillo cómo debería de quedar. Y bueno, permite alterar la altura cuspidea sin modificar la forma del diente artificial. Esto lo vamos a ver también ahora cuando veamos altura cuspidea. Una pregunta. Sí. Esa curva de compensación entonces va a depender del tipo de diente que nosotros utilicemos, ¿no? Bueno, a dientes con menor altura cuspidea, si vos necesitas balance, vas a tener que si vas a la fórmula, vas a tener que darte cuenta de que si tenés una altura cuspidea baja, necesitas más curva de compensación. Si tenés una altura cuspidea alta, vas a tener que darle menos curva de compensación a la hora de enfilar los dientes. ¿Está?
Gracias. Bien. Y a mayor trayectoria incisiva y mayor trayectoria condiliar sagital, más curva de compensación vas a tener, y bueno, la altura cuspidea en verdad, vamos a ver de que tenemos lo que veíamos hoy, las alturas cuspídeas reales, estas son las reales porque son las que nos da el fabricante. Y después tenemos la relativa, que es la que nosotros podemos, ahí creo que es un video de cómo es que influye a la hora de nosotros, si modificamos el diente, o sea, ahí tiene una altura cuspidea, que van a ver acá, el plano de oclusión, la altura cuspidea que da el fabricante, ¿no? Era este ángulo. Si nosotros al diente le damos más curva de compensación y lo giramos en este eje, estamos viendo que la altura de cuspidea relativa va a ser mayor. El ángulo este es mayor, entonces vamos a poder estar compensando a veces y buscando el balance a través de la movilidad del diente, modificando lo que es la altura cuspidea relativa, que se llama. ¿Tá? Quédense con ese concepto porque lo van a tener que utilizar a la hora de buscar el balance de las prótesis. Bueno, no me puedo ir del video. Ahí. Oclusión lingualizada. Hasta ahí vimos lo que es una oclusión balanceada, clásica, que es la que ustedes van a utilizar mayoritariamente en la clínica. La oclusión lingualizada no es tanto un concepto, sino que es un esquema oclusal, porque hoy les decía que utiliza dientes, en general combina distintos esquemas oclusales, porque utiliza dientes con cúspides y dientes sin cúspides, por lo tanto a veces la van a encontrar también en la literatura como esquema mixto, por eso, ¿no? Ahí ven una oclusión lingualizada, ahí ven las cúspides y el diente plano abajo, y lo que busca es esto, que la cúspide palatina superior caiga sobre las fosas, o se le hace un lecho a veces por tallado al diente inferior, para que tenga una especie de contención céntrica. Esto lo que hace es axializar las fuerzas y centralizarlas. No centralizamos los dientes. Esa es una pregunta de examen a veces, que decimos, ¿cuál es la característica de la oclusión lingualizada? Es lingualizar, por eso se llama así, lingualizar la resultante de la fuerza, que caigan por dentro del área de sustentación, o sea, por dentro del área del reborde, ¿no? Y bueno, tiene algunas ventajas utilizarla. Aumenta la eficacia masticatoria respecto a utilizar dientes planos. Mejora la contención céntrica. Estas ventajas son respecto en general a la oclusión que utiliza un esquema plano, porque bueno, respecto a la oclusión natural es relativa que estas ventajas se den. La oclusión lingualizada es de elección muchas veces para los tratamientos de episografía, que lo van a ver. Para los tratamientos de proteodoncia simplificada empleamos estos conceptos. Para implantes, muchas veces si ustedes leen los diseños oclusales de las rehabilitaciones sobre implantes, emplean estos conceptos porque tiene estos beneficios, y bueno, es una herramienta a tener en cuenta. Se puede lograr de dos maneras. Bueno, acá en rojo aparece esquema y concepto oclusal de elección en piezografía. Y acá van a ver un video de cómo se puede lograr. Con dientes anatómicos, o sea, ustedes compran dientes con cúspides arriba o abajo, los engranan de manera anatómica bien cerraditos, y lo que hacen es, con una fresa, es eliminar lo que es la vertiente interna del superior y bajarle la altura de las cúspides a los inferiores, y van a obtener una oclusión lingualizada. O sea, hay contacto de la cúspide palatina únicamente, y la vestibular queda libre. Entonces las fuerzas resultantes acá van a ser bien centrales. La otra es utilizando dientes, a ver si lo puedo pausar, ahí, utilizando dientes semianatómicos o no anatómicos o planos abajo, lo que hacen, no sé si lo vieron en el video, es hundir de cuello el superior. O sea, nosotros introducen desde acá el diente y esta cúspide baja, y esta queda liberada de contacto. A ver si lo vemos en la animación esta, que es media fea, pero es lo que hay. Ahí ven, dientes que tienen una altura cúspide menor abajo, ahí van a ir a oclusión. Esperen que le doy play, ahí.
van a oclusión, y lo que hacen es girar el diente para que la cúspide palatina baje y mantenga ese contacto céntrico, y la cúspide vestibular quede libre de contacto. ¿Está? ¿Se entendió eso? Bueno. Sí. La oclusión cruzada. Muchas veces tenemos relaciones cruzadas de los maxilares que son originales, paciente de clase 3 que tiene un gran desarrollo del maxilar inferior, o una endognasia o un poco de desarrollo del maxilar superior, generan relaciones cruzadas de los maxilares. Muchas veces nos vamos a ver en la situación de que eso no lo podemos modificar y no podemos nosotros llevar un rodete superior por fuera del inferior, porque estaríamos alterando totalmente la estética del paciente, la mecánica, entonces debemos de respetar. Y a veces se dan por procesos de reabsorción de larga data, que estos no son originales del paciente, sino que se dieron a consecuencia de la pérdida de los dientes. Sabemos que a nivel del maxilar superior se dice, por la disposición de los maxilares, que la reabsorción es centrípeta, o sea, tiende a ir hacia adentro el maxilar, y la reabsorción inferior, del reborde inferior, es centrífuga, o sea, se aleja del centro, y nos puede dar una relación cruzada de los maxilares, o sea, o de las piezas dentales que nosotros estamos hablando. Distintos autores han buscado distintas alternativas para resolver esto. Por ejemplo, Gysi cruzaba los dientes que vienen de fábrica para mantener ese engranamiento que viene diseñado de fábrica, los pasaba. Los superiores de un lado para acá y de estos para acá, ¿entienden? Quedan los dientes superiores derechos, quedan en el inferior izquierdo, y así en cruz los cambia, entonces el engranamiento se mantiene. Esto es muy antiestético, muy difícil de hacer, porque además los dientes superiores respecto a los inferiores tienen distintos largos mesiodistales, y esto dificulta un poco la ubicación de los dientes, sobre todo poniendo dientes inferiores a nivel superior, muchas veces no nos da el espacio. Pero es una regla que ustedes la van a leer, capaz que la leen en más de un lugar, y bueno, tienen que saber qué es. La otra manera, Fischer es otro autor, discípulo de Gysi, que trató de resolverlo de mejor manera, y lo que lo logra es a través de la modificación del ángulo, este ángulo con respecto al eje intercresta, que lo ven acá, lo coloca a 80 en posición de relación céntrica. Y él genera que en una lateralidad, moviendo 10 grados, o sea, o aumentando el eje intercresta 10 grados, y la mandíbula se desplazara hacia este lado, quedarían en 90 grados los dientes, y resolvería a través de la inclinación de los dientes posteriores lo que sería una oclusión cruzada, para no tener que estar haciendo el cambio en cruz de los dientes. Esto es lo que describe Fischer. También muy difícil de estar midiéndolo los grados, o sea, es bastante engorroso de hacer. Pero a través de la oclusión lingualizada, nosotros muchas veces resolvemos lo que son las relaciones cruzadas de los arcos. Manténganlo como una idea o una herramienta para poder emplearla si se les presenta en algún momento. Muchas veces no cruzamos todos los dientes, cruzamos exclusivamente un sector, podemos cruzar un solo diente, podemos cruzar solo un lado. Eso lo ven bien en detalle con los docentes. La oclusión balanceada simplificada, ¿qué pasa con estas oclusiones? Tienden a simplificar eliminando el aparato antagonizador que utilizamos habitualmente, que es el articulador, porque eliminan el arco facial, eliminan el uso del articulador. Es lo que se hace habitualmente en los laboratorios de manera externa, con lo cual no compartimos, pero bueno, es lo que se hace, y bueno. Nosotros tenemos una serie de tips para balancear la oclusión si utilizamos oclusores. Básicamente, quédense con ese concepto. Los oclusores, olvídense de los de bronce, deberían de utilizar este tipo de articulador más chiquito u oclusor más sofisticado, que son un poco mejor y dan mejores resultados que los de bronce que habitualmente van a ver. Pero esto lo van a ver en el teórico. Para balancear la oclusión en un oclusor, nosotros podemos tener tres cosas.
Una, generar rampas de balance de Sears. Rampas que se construyen, en vez de poner, en este caso hay 2 molares, pero en general ponemos los 2 premolares, primer molar, y colocamos en vez de colocar el segundo molar inferior, se hacen rampas en la cera a la hora de probar, y quedan como parte de la base, algo que en el momento de generar una propulsión, el paciente va a encontrar contacto del molar superior en esta rampa, porque recuerden que esto se adelanta hacia allá, encuentra este contacto y eso tiende a balancear la prótesis. Lo podemos lograr también a través de la inclinación del segundo molar, dándole esta orientación a la cara oclusal, y también estaríamos generando una rampa. Y después tenemos un artilugio prostodóncico, descrito por compañeros también de la cátedra. Acá está en azul para manera didáctica. Se coloca un bloquecito de cera, y en el momento de la prueba en boca, previo a ir a la puesta en mufla, el paciente con el maxilar superior, o sea, con el segundo molar superior o primero, en el momento de hacer una propulsión o una lateralidad, marca las trayectorias, que son, por eso se llaman funcionalmente generadas, porque acá describen las trayectorias que hacen esas cúspides, y esto después es convertido, como lo ven acá, en acrílico. Es parecido a lo que son las rampas de Sears, lo único que acá son generadas por el propio paciente, que moviliza la mandíbula, y bueno, quedan ahí dibujadas en el acrílico de base. Y si no, tenemos unos patrones que se basan en la teoría esférica de Monzón, no sé si lo recuerdan, que Monzón decía que tomando como centro de la esfera la crista Gali, del hueso etmoides, el plano oclusal es una tangente de esa superficie, de esa esfera, que mide 20 grados, con los cóndilos. Entonces, si nosotros tenemos un patrón que tiene 22, es un segmento de esa esfera, y lo apoyamos sobre el plano oclusal, y hacemos que toquen las cúspides vestibulares y palatinas este patrón, estamos avanzando muchísimo a la hora de obtener un balance. Estos patrones no los venden, a veces los tenemos que construir de manera casera, y bueno, pero también a la hora de construir en un oclusor donde no podemos realizar los movimientos excéntricos en el aparato, en el mecanismo antagonizador, estas herramientas nos adelantan muchísimo y nos acercan mucho a una oclusión balanceada, que a veces son tan difíciles de lograr. Las oclusiones no balanceadas, vamos a ver que hay tres tipos. La neutrocéntrica es descrita por Devan hace mucho tiempo, en el 54. El término neutrocéntrica hace referencia a la neutralización de los planos inclinados generados por las cúspides, y la centralización de las fuerzas para caer dentro del... Estos conceptos tienen una importancia a la hora de entender la oclusión, pero no los utilizamos habitualmente, ¿tá? Por lo tanto vamos a ir más rápido, pero utilizan dientes planos, reducen la cantidad de dientes y los desgastan, entonces son bastante antiestéticos y desde el punto de vista funcional bastante limitados. La oclusión monoplana fue descrita por Jones, que ahí lo tienen, y bueno, no tienen entrecruzamiento vertical, o sea, no hay overbite entre los dientes posteriores. El grado de entrecruzamiento horizontal es determinado por el clínico. El plano oclusal se divide de manera matemática. Esta es la técnica pura, ¿no? Muchas veces no lo realizamos. Estas son oclusiones no balanceadas, porque en el momento del paciente propulsa, esto acá se separa. Se separa a nivel posterior y no hay un contacto de balance puro que permita estabilizar las prótesis en el terreno. Y después tenemos un concepto más nuevo en el tiempo. Bueno, esto era lo que les decía hoy cuando hablábamos de los dientes planos. Como estos dientes, se utilizan dientes planos para construir este tipo de oclusiones, se le describen este tipo de ventajas como ser técnicas más simples, eliminan los planos inclinados, y bueno, todo lo que ven ahí que
Ya les digo, no los utilizamos mucho y no dan un buen resultado. Esto era el concepto que les decía que es más reciente en el tiempo, década del 70. Utilizan dientes. Estos asemejan las relaciones de contacto entre dientes superiores e inferiores como lo hace un paciente dentado, ¿verdad? Tienen algunas características en particular. Por ejemplo, tienen disoclusión canina, que la diseñan extendiendo el material de base por palatino del canino, para que en el momento de la lateralidad poder darle esta angulación, que acá la ven que es de 40, y el canino le dan mayor. Estos son los dientes anteriores, perdón, les dije el canino. Sería lo que es la guía incisiva. Acá no hay trayectoria incisiva, es guía incisiva. Y acá el canino, que le dan mayor angulación todavía, casi 60 grados, 55, para lograr una disoclusión en las lateralidades, que se requieren mayor ángulos para poder disocluir de los dos lados. Que no exista lado de balance, ¿verdad? Es lo que buscan. Ahí tienen distintos autores, que este es el artículo original que está en alemán, que es del 86. Le dije década del 70, de la década del 80 es. Y este es un libro muy interesante donde lo pueden ver cómo es que lo aplican. Ahora van a ver unas fotos. Estos autores dicen que se reduce la actividad de los músculos elevadores, si lo miden electromiográficamente, que el paciente, al dislocar las prótesis en las lateralidades, es educado en un abre y cierre bien vertical. Eso es bastante cuestionable. Y bueno, y también dicen que al tener ese patrón bien vertical, disminuye la tasa de reabsorción del hueso por no existir contactos fuera del área parafuncional, generarían este beneficio. Y estas son las fotos de este libro que les decía, y ven que en una lateralidad hay guía canina y no hay contacto de los dientes posteriores. ¿Está? Estas son las características que tiene. Y le dan a los dientes posteriores, los articulan como una oclusión lingualizada, que eso es otro elemento importante a tener en cuenta.